Muy buenos días, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera a nivel nacional. Es el día 238, unidos en oración. Debemos realmente dar gracias a Dios por el pastor Mutri y la Junta Directiva Nacional, que ha tenido a bien cada día a través de los diferentes pastores tener este tiempo de oración y de análisis del texto bíblico para mantenernos firmes en la revelación de la palabra de Dios en estos tiempos difíciles en que nosotros estamos viviendo. Qué lindo, gloria realmente a Dios por ello. El Salmo 115 dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y eso es lo que hemos vivido a lo largo de estos 9 meses ya en este tiempo de pandemia. Les animamos a seguir confiando en las promesas de nuestro Dios y en su poderoso obrar en medio de las dificultades que enfrentamos. Oremos juntos para iniciar este tiempo. Amado Dios, gracias te damos a ti, oh Jehová de los ejércitos celestiales, creador del cielo y del universo. Te damos gracias a ti, oh Jehová. No es a nosotros, es a tu nombre que damos gloria, porque en medio de estas circunstancias en que estamos viviendo, tu mano siempre ha estado cubriendo las necesidades individuales como también de tu iglesia. Queremos acercarnos delante de ti con humildad de corazón para pedirte, Señor, que hoy reveles por medio de tu palabra lo que la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador debemos hacer para la gloria de tu nombre, para que en este país puedan percibir cada persona que vive en esta nación, desde el gobierno, todos nosotros podamos darnos cuenta que Jehová, nuestro Dios, que Jehová es Dios, nuestro único Dios y soberano. Recibe, oh Señor, la adoración y la alabanza en esta mañana. Únenos, oh Dios, en oración, para que en este día la Alianza Cristiana y Misionera podamos estar unidos, todos clamándote a ti, oh Jehová, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. En un análisis de lo que nos está pasando, dadas las circunstancias a nivel nacional y mundial, creo que es nuestro deber como iglesia preparar a la congregación en los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que están por venir. Creo que es nuestro deber, en medio de la guerra en que estamos viviendo, no solamente por este virus, este enemigo invisible, sino por todos los procesos económicos que vive el Ecuador y el mundo entero por el efecto de esta pandemia. Creo que debemos prepararnos para conquistar. Permítanme hacer un análisis de cómo la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera debe prepararse para conquistar la tierra prometida para Dios, haciendo una semblanza de lo que sucedió en el tiempo de Israel, en la conquista de la tierra prometida. Toda ley, sea de carácter científico, de carácter económico o social, que se considere que pueda ser universal, cumple 3 requisitos. Debe tener un sustento científico, debe sustentarse en la veracidad de la obtención de los datos que sirvió para promulgar la ley. Debe existir una evidencia medible de los resultados obtenidos para que se constituya una ley universal. Eso hemos dicho varias veces y todo el mundo de ciencia conoce esta realidad. Ahora, el mensaje de Dios por medio de su palabra siempre ha sido, es y será un mensaje justo, veraz y bello. Y a lo largo de los siglos ha sido confirmado la palabra de Dios con la ciencia.
con la veracidad de los datos tomados como muestra y con la evidencia del efecto que tiene la palabra de Dios en la vida de las personas. La iglesia de Jesucristo es el mejor ejemplo para mostrar al mundo que Dios es real, que Dios existe y está en control de todo el universo y también en control de esta pandemia. Estamos viviendo una pandemia, es verdad, que no se sabe realmente cuándo terminará. Hay una incidencia económica mundial por la baja de la producción. Todas las naciones están viviendo este problema. Hay efectos negativos en la cadena de suministros en todos los mercados. Se ha producido un impacto en el mercado financiero también. ¿Qué debemos hacer nosotros en una situación así? ¿Qué debe hacer la iglesia de Jesucristo en una situación así? Siendo prácticos, siendo reales. ¿Qué debe hacer la iglesia de Cristo, columna y fundamento de la verdad? La iglesia de Cristo, en el tiempo en que estamos viviendo, tiene dos sustentos basados en la Escritura, que son leyes espirituales universales. Primero, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu, como dice Romanos 8:1. Esto se llama salvación. Esto es una ley universal. Segunda ley, el reino de Dios no es comida o bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice Romanos 14:17. Y esto es el reino de Dios. Aquí se entrelazan dos conceptos maravillosos de lo que es el texto bíblico, la salvación y el reino de Dios. Si combinamos estos dos elementos vitales, reales y ciertos, podemos decir que hay una ley universal que se puede aplicar en estos tiempos. Transformación es igual a salvación más establecimiento del reino de Dios. Y quiero repetir esta ley universal. Transformación es igual a salvación más establecimiento del reino de Dios. El gran desafío que cada uno de nosotros como iglesia de Cristo debemos tener es el siguiente. Uno, soy un soldado de Cristo y tengo que enfrentar una lucha espiritual. ¿Dónde? ¿Dónde me encuentro? Dos, mi fe en Dios me lleva a tomar acciones en el lugar en donde me encuentre, en donde estoy trabajando, en mi hogar, en mi casa. Tres, soy una herramienta en las manos de Dios para establecer el reino de justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Por esa razón, permítanme compartir en esta mañana, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, transformaciones. Primer punto, el decreto de Dios para la iglesia de hoy. Salmo 2 del 7 al 8. Dice así el texto. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. ¿Qué quiso decir Dios con este texto bíblico? El rol profético de la iglesia siempre ha existido, existe y existirá hasta que se selle la visión y la profecía, es decir, se cumpla todo lo que en la palabra de Dios está decretado. En base de este concepto, de este decreto, yo podría decir, soy su hijo por adopción, me ha dicho el Señor, por la redención en Cristo, y le puedo llamar a mi Dios, Abba Padre, papito mío, como dice Romanos 8:15. En medio de este momento que estamos planteando, creo que debemos buscar en oración. Y siempre vamos a orar, primero por lo que hemos analizado en el texto y segundo por las peticiones que la Iglesia Nacional lo ha estado realizando día tras día. Vamos a orar entonces, uno, por el decreto de lo que ha dicho Dios en los textos que se analizó anteriormente. Padre, en esta mañana
frente a esta preciosa revelación que se expone en tu palabra, que tú has decretado como Dios y Señor del universo, yo puedo decir con toda certeza y sin titubear, dame para ti las ciudades del Ecuador, todos los confines de mi patria. Dame hijos para ti o me muero, como dice tu palabra en Génesis, el capítulo 30, el versículo 1. Pero también, oh Dios, permítenos orar por las realidades que está viviendo esta nación. La economía, oh Dios, tú sabes que es difícil para todo el Ecuador. Y el sector educativo, de manera puntual, está viviendo una situación compleja y difícil. Han sido reducidos los presupuestos de las universidades y de toda la institución educativa en general. Señor, ayuda a las autoridades a que con temor y temblor delante de ti sepan manejar los presupuestos de manera correcta. Danos, Señor, habilidad para manejar los recursos que tenemos. No son muchos, pero tú nos has dado para hacerlos de manera correcta, sin que haya, Señor, ningún tipo de corrupción. Ayúdanos a manejar adecuadamente, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Segundo punto. Si el primero era de escuchar el decreto de Dios para la iglesia de hoy, para pedir las ciudades de nuestro país para el Señor, el segundo es importante, que la gobernabilidad de Dios pueda mostrarse en nuestra nación, en nuestro Ecuador. Que la gobernabilidad que viene de parte de Dios se pueda mostrar en nuestra nación. Isaías capítulo 2, los versículos del 2 al 3. Dice así el texto bíblico. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. Estamos viviendo situaciones complejas, es verdad. Y creo que como iglesia de Cristo sabemos que los acontecimientos actuales nos estamos preparando para el tiempo del fin. Sí, los tiempos finales se están acercando. Y nuestra responsabilidad es mostrar que el Señor, nuestro Dios, será el que debe tomar el control sobre todas las naciones. Porque del Señor es la tierra y todo lo que Él ha creado. Debemos nosotros tener esa certeza en nuestro corazón. La palabra monte en la Biblia siempre muestra lugar de gobierno de los seres humanos. Y también la Biblia muestra que esos montes son también lugares donde hay los gobiernos por parte de Satanás, el príncipe de este mundo que debe ser expulsado, que ha de ser juzgado, como dice Juan capítulo 12, versículo 31, como también Juan capítulo 16, el versículo 11. Pero en los tiempos finales, Dios tiene que ser el único soberano. En los tiempos finales, la adoración a Dios será real y efectiva en todas las naciones del mundo. Esta adoración a Dios será perpetua y para siempre, como lo menciona Salmos capítulo 45, el versículo 17. Y cuando en esos tiempos finales, cuando el gobierno de Dios será a nivel mundial, esto será una buena noticia. Todos querrán ese tipo de gobierno
ya que por fin se entenderá la humanidad que su gobernabilidad, al caminar en las sendas de sus principios, ayuda al desarrollo y fluirá por su boca la palabra de enseñanza que viene de parte de nuestro Dios. Tenemos que ser parte de este proceso, de acuerdo a la vocación a la que hemos recibido de parte de Dios. La iglesia de Jesucristo tiene que brillar en los tiempos críticos, porque ya tenemos la salvación. No hay ningún problema de nuestra morada eterna, como hemos dicho varias veces. Pero mientras vivamos en este mundo, en el lugar donde nos encontramos, tenemos que mostrar que la gobernabilidad de Dios es muy buena para todos. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Por qué no oramos para que el Señor nos permita preparar el terreno en cada lugar donde cada miembro de la iglesia se encuentra? Vamos a orar, ¿sí? Señor, tantas cosas, oh Dios, que estamos viendo, que está pasando en estos tiempos. La iglesia de Jesucristo, la iglesia de nuestro amado Señor Jesús, si es numerosa, si en el Ecuador es el 10%, oh Dios, gracias de todo corazón por él. Oramos, oh Dios, para que cada miembro del cuerpo de Cristo, que es parte de la iglesia del Dios viviente, que es columna y fundamento de la verdad, sea considerado el monte del Señor. En cada lugar de trabajo, en cada familia donde haya un miembro del cuerpo de Cristo nacido de nuevo, sea considerado el monte del Señor, y que su gobierno se manifieste por medio de las funciones que desempeña, Señor, cada miembro de la iglesia de Jesucristo. Tenemos que brillar como luz en medio de la oscuridad. Tenemos que ser la sal de la tierra. Tiene que mostrarse alrededor de cada miembro de la iglesia, Señor, que tú eres Dios y eres tú nuestra guía. Pero también queremos pedirte, Señor, por nuestra realidad, por la maldad del mundo, los niños, nuestros niños, nuestras niñas, sufren violencia física, sufren violencia sexual. Y muchas veces esto pasa por las manos de los propios familiares cercanos. Porque los valores se han perdido, Señor. No hay temor de ti. Por eso, en nuestro lugar donde tú nos has puesto, y el primero es la familia, en el nombre de Jesús, permite que cada miembro de la iglesia se convierta en luz en su casa, en su lugar de trabajo. Danos sabiduría para manejar, Señor, nuestra relación con nuestros hijos. Danos el tiempo de cubrirles en oración diariamente a nuestros hijos para que no sufran esta violencia físico-sexual, muchas veces por los parientes cercanos. Ayúdanos, oh Dios. No permitas que nuestros hijos padezcan este tipo de violencia. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Tercer punto. Con la salvación recibida, tenemos que conquistar tierra para Dios. Josué capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Dice así el texto bíblico. A la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas se levantaron temprano, trasladaron el campamento desde Acacia hasta la orilla del río Jordán y acamparon allí sin cruzar el río. Después de 3 días, los jefes pasaron por el campamento, dándoles a la gente la siguiente orden. Levántense y marchen detrás del cofre del pacto del Señor su Dios, cuando lo vean cargado por los sacerdotes levitas. Pero no se acerquen a menos de 1 kilómetro de distancia del cofre, aunque sin perderlo de vista, para que así sepan qué camino deben seguir, ya que ustedes nunca antes han pasado por aquí.
Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará un gran milagro entre ustedes. Querida iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, al cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel dejó atrás la esclavitud de Egipto. Ahora tenía que cruzar el Jordán para tomar la tierra que fluye leche y miel. De la misma manera nosotros que tenemos la salvación en Cristo y hemos abandonado la esclavitud del pecado, tenemos que lanzarnos a la conquista de la tierra para Dios. En el tiempo de Josué, el arca del pacto estaba adelante. Es decir, la presencia de Dios siempre debe estar adelante del ser humano. Y tiene que estar primero. En el tiempo actual, la presencia de Dios nos indica qué camino nosotros debemos tomar. Cada miembro de la iglesia de Cristo en su lugar de trabajo, en su casa, en su familia, la presencia de Dios tiene que indicarnos qué camino se debe seguir. Y Dios abrirá caminos nuevos que no hemos experimentado antes, porque a veces hemos separado. Una cosa es mi trabajo en mi casa, en mi familia, en mi lugar de trabajo, y otra cosa es en el templo, en la iglesia, y no puede ser así. La iglesia no es el templo, hemos dicho varias veces. La iglesia de Jesucristo es una iglesia sin muros, y cada miembro de la iglesia de Cristo, la manifestación de la iglesia de Cristo está en el lugar donde se moviliza el creyente, en su trabajo, en su familia. Cristo en mí, esperanza de gloria, dice la Escritura. La presencia de Dios tiene que ser mostrada en nuestro lugar de trabajo. En medio de esta pandemia y de una potencial recesión económica, tenemos que mostrar la grandeza de Dios. La Biblia nos dice que Josué les dijo a la gente, purifíquense, que el Señor hará un milagro. Iglesia amada, pastores, consiervos, todos nosotros, pastores, miembros de la iglesia de Cristo, decidamos vivir en santidad, en pureza de corazón, para que un milagro ocurra en medio de esta pandemia. Y Dios nos use para llegar a mostrar que el creyente verdadero que vive en santidad puede mostrar al mundo entero, en el lugar donde se encuentra, que Dios es veraz, que Dios es justo, que Dios es bello. Entremos un momento de oración. Entremos un momento de oración. Si en el Ecuador somos el 10%, eso hemos dicho varias veces, hay 1.700.000 creyentes en diferentes lugares del desarrollo del país. Vamos a orar para que ese 1.7 millones de seres humanos, hombres y mujeres, con fuego de Dios, pueden tomar su territorio y conquistarlo para Dios. Vamos a orar. Dame, Señor, para ti, el lugar donde yo laboro, en donde yo trabajo. Que tu paz, oh Señor, que de ti viene, se pueda manifestar en ese lugar. Porque el reino de Dios, dice tu palabra, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cada lugar de trabajo, Señor, en la educación, en la salud, en la economía, en la gobernabilidad, en el uso de las artes. Señor, cada lugar donde cada creyente está, te rogamos en el nombre de Jesús
que tú nos permitas tomarlos para ti. Así como Josué tomó la primera ciudad de Jericó y lo conquistó para ti, ayúdanos a conquistar nuestro lugar de trabajo, nuestro hogar, para ti, Señor, para ti, Señor. Permite que esto se convierta en una realidad, Señor. Porque si esto es posible, Señor, bajo la promesa tuya, en el lugar donde tú nos has dado, se puede manifestar el gozo y que se disipe la angustia y la depresión. Convierte, Señor, nuestro lugar de trabajo, una vida en familia, para la gloria de tu nombre. Pero también en nuestra oración por la realidad, te pedimos por las diversas parroquias de todas las ciudades, de Quito, de Guayaquil, en los cuales se están registrando aumento de los contagios de este virus. Proveo, Señor, sanidad a la población. Sé que el virus sigue ahí, que no hay vacunas todavía, pero tú nos has prometido que el que vive bajo el amparo tuyo, bajo la sombra del Omnipotente, podemos, Señor, resistir y avanzar. Ayúdanos, oh Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuarto punto. Dando frutos en el lugar donde estamos. Oh, esto es muy importante. Lucas 3, del 8 al 9. Dice así: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan el Bautista es el pregonero para preparar el camino del Señor, dice Isaías 40, del 3 al 5. Este texto de Isaías muestra 4 principios que debemos cumplir nosotros como cristianos al ser también pregoneros. Juan el Bautista, dice el texto, que rellenó los huecos de la falta de ética de una sociedad enferma. Permítenos, oh Dios, que podamos nosotros también hacerlo. 2, que podamos allanar las cumbres del orgullo y de la arrogancia. 3, que podamos enderezar lo torcido de un sistema injusto. 4, que podamos alisar lo áspero de un carácter rebelde de nuestra sociedad. Nosotros, al haber nacido de nuevo, somos los llamados a dar buen fruto como resultado de un arrepentimiento genuino, no en base a nuestra cultura religiosa, porque Dios puede producir religiosos hasta de las mismas piedras, como dice el texto que hemos leído. Hemos estado en cuarentena durante la pandemia, ¿verdad? Estamos saliendo. Tiempo para revisar qué tipo de grano de trigo somos en el tiempo del encierro. Se entiende que al salir de la cuarentena, Dios nos hizo reflexionar sobre los asuntos que teníamos pendientes y sin resolver. La planta surgió. Estamos ya bajo la luz del sol. Por lo tanto, tenemos que dar como planta buenos frutos. No podemos darnos el lujo en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, que no empecemos a dar un fruto digno como consecuencia de nuestro arrepentimiento. No podemos ser una planta que no dé fruto por haber tenido una semilla estéril. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para salir en medio de la crisis, en medio de esta pandemia y del apuro económico en que podamos estar enfrentando. El hacha del juicio de Dios está descansando sobre los pies. Si somos árboles que no produzcamos buen fruto, seremos arrancados y lanzados al fuego como árboles estériles, sin capacidad de dar fruto. Qué espanto es estar en esa condición, ¿verdad? Ser árboles con raíces estériles.
con semillas estériles, árboles que no demos fruto. Recordemos esto. Somos buena semilla. Nuestro cotiledón tiene el poder de la sangre de Jesús. Somos semilla, un germen de nuestra semilla está diseñado para dar fruto, como dice Efesios 2:10. 3. El fruto del Espíritu Santo está a nuestro alcance. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, dominio propio, fidelidad, humildad. Hemos dicho esto tantas veces y no debemos cansarnos de repetir. Tenemos al Espíritu Santo para que se manifieste sus dones, que son los recursos de Dios para cambiar el entorno donde Él nos ha puesto. Vamos a orar. Oramos con corazón. Oremos para que seamos árboles que demos fruto. Señor, tenemos todo lo que necesitamos para hacer las más grandes transformaciones en nuestro lugar de trabajo, en donde tú nos has puesto. Danos, Señor, la oportunidad de hacer cambios. Donde haya injusticia, poner tu justicia. Donde haya oscuridad, poner tu luz. Donde haya odio, poner tu amor. Donde haya guerra, poner tu paz. Ayúdanos también, oh Dios, a que esta realidad que nosotros vivimos, lamentablemente como país hemos percibido redes de corrupción. Hay tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas que hay en nuestros países, en el Ecuador y otros países del mundo. Te pedimos en el nombre de Jesús, destruye las redes del tráfico de drogas en el nombre de Jesús. Destruye las redes de tráfico de armas en el nombre de Jesús. Destruye, quita, arranca, despedaza a redes de personas en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y quinto y último punto. El reino de Dios tiene aplicaciones prácticas. Lucas 3, del 10 al 14. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer? Nosotros, le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron los soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. ¿Qué debemos hacer nosotros en nuestro lugar de trabajo en forma práctica? La pregunta que le hicieron a Juan el Bautista es pertinente y actual en estos tiempos en que vivimos. El versículo 11 muestra claramente y podemos decir que hay una demanda de parte de Dios para cada uno de nosotros, la distribución equitativa de la riqueza. Porque el versículo 11 dice, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Tengo que ser sabio y prudente. Si tengo un poco más de lo necesario para cubrir mi necesidad personal de vestido y alimentación, tengo que repartir al que no lo tiene. Esto permitirá que la rabia y la angustia del que busca tener y no puede tenga lo necesario y se calme. De esta manera evito el crimen y la delincuencia. 2, versículos 12 y 13, respecto a los tributos. Los tributos y los impuestos son imposiciones que el Estado recibe para que con esos ingresos se pueda cubrir las necesidades que tiene una nación en áreas de la salud, de la educación y el desarrollo en general. Pero a su vez, no pueden ser tan elevados que ahoguen a los que producen bienes y servicios, que ahoguen a los que son los generadores de empleo.
Estos versos que hemos leído hablan de la ética que debe tener el Estado en el manejo de los recursos que reciben por el efecto de las imposiciones tributarias. Y nuestros gobernantes deben entender lo que dice Proverbios 29:4. Con justicia un gobernante da estabilidad al país. Cuando lo abruma con los tributos, lo destruye. Pero también este concepto de impuestos habla de que la gente debe vender al precio justo, no debe vender a un precio que no corresponda a la ética, que debe haber ganancia, sí, pero debe ser un precio justo. La función de los organismos de control del Estado, versículo 14. Los organismos de control del Estado son las Fuerzas Armadas, la Contraloría, la Fiscalía, la Corte de Justicia, la Asamblea Nacional, el gobierno en general. Tiene que operar con honestidad, sin ninguna opción de corrupción. Ningún organismo de control del Estado debe hacer extorsiones a nadie. No debe producir denuncias falsas. Y el personal del Estado, de los organismos de control del Estado, deben tener contentamiento con lo que reciben. ¿Qué podemos sacar conclusión de todo esto? La transformación está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad. ¿Hay peligro de morir en la pandemia? Sí, pero que el miedo no nos atrape, que el miedo no nos atrape, hermanos queridos. Terminemos orando, ¿sí? Y que este día sea un día glorioso para la gloria de Dios. Señor, no importa si morimos en esta pandemia, tenemos vida eterna por medio de tu palabra. Nuestro porvenir futuro está ya resuelto. Por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, Señor, permítenos, oh Dios, con todo el corazón, que en nuestro hogar, en el lugar de trabajo donde estemos, transformemos nuestro lugar de trabajo, que lo hemos estado insistiendo vez tras vez, evangelizando, implantando el reino tuyo sobre cada lugar, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Permítenos insistir, Señor, en esto, aunque pueda ser repetitivo. Señor, permítenos que hablemos de estos temas continuamente a la iglesia de Cristo. ¿Hay problemas delincuenciales? Sí. Hay asesinatos. Hay muchos problemas en nuestras ciudades, en Guayaquil, en Quito, en las ciudades. Ayúdanos, oh Dios, a tener conciencia de lo que es una distribución adecuada de las riquezas. Ayúdanos a tener contentamiento con lo que recibimos. Ayúdanos a no poner precios para ventas más de lo que debe ser. Ayuda al gobierno a no cobrar demasiados impuestos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia a entender estos temas, que lo estamos diciendo repetidamente. Pero en estos tiempos especiales en que vivimos, oh Dios, en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos a mantener el ahorro, porque vienen tiempos complicados y difíciles. Ayúdanos a mantener el ahorro. Ayúdanos a manejar los gastos de manera correcta. Ayúdanos a controlar los gastos, Señor. Gracias por las cosas que tú vas a hacer. Usa este tiempo de oración para dar el mensaje de tu palabra a todos aquellos que nos escuchan. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice, Padre, a todos los pastores, al pastor David Mutre, a la Junta Directiva Nacional y a todos los pastores de cada iglesia de la Alianza Cristiana Misionera y a cada miembro. Abrázanos, Padre querido. Únenos con el poder de la oración, juntos en oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén.